El chemsex se define como un tipo de uso sexualizado de sustancias donde hombres practican sexo con hombres en grupo o en pareja o incluso de manera individual, pero el objetivo es intentar aumentar el placer con el uso de sustancias. Bueno, hay distintas motivaciones, ¿no? Hay distintas motivaciones para las personas que están en ese contexto. Las personas usuarias de chemsex no responden a los patrones habituales de personas consumidoras de droga. Entonces, hay que analizar sobre todo aspectos contextuales, entre ellos, por ejemplo, los patrones de consumo dentro de esos escenarios, también las motivaciones que le llevan a hacer uso de estas prácticas, todos los elementos que rodean la asistencia a las mismas y una cosa muy importante también, que comprendan las relaciones que establecen entre consumo de drogas y el placer sexual. Además, el chemsex se tiene que diferenciar de otras prácticas sexualizadas, porque una de sus características es la duración de las sesiones. Quiere decir que debido a la duración de las sesiones, esto va incrementando siempre el riesgo. Hay muchos motivos por los que una persona se puede iniciar en chemsex, como pertenecer a un grupo particular, no sentirse solo, liberarse o desinhibirse de prejuicios, de tabúes, de miedos que vienen. Hay personas que tienen muchos complejos en cuanto a la sexualidad, en cuanto a mostrarse tal y como son, incluso en su identidad o en su orientación sexual, ¿no? Personas que en su contexto no son capaces de hablar abiertamente de su orientación y en ese contexto pues se sienten aceptados o no se sienten rechazados como se han sentido en muchas ocasiones desde pequeños. Vienen normalmente agotados emocionalmente, eso conlleva sentimientos de culpa, vergüenza, no pueden compartirlo con personas de todo su entorno, eso hace que cada vez se aíslen más y sobre todo se sienten vacías. Además de los riesgos físicos que se derivan de este tipo de prácticas, la salud mental también se ve profundamente afectada, además de la manera de vincularse, tanto social como afectivamente. Para que aparezcan consecuencias psicológicas negativas, no es necesario un abuso prolongado de estas sustancias. El problema o las consecuencias que tiene el chemsex en las personas que estamos atendiendo, por ejemplo, pues en la sexualidad es muy difícil tener sexo con placer sin consumo de sustancias. En realidad el problema es que se aumenta todavía más la estigmatización, la soledad, el sentimiento de culpa, porque el sentimiento de culpa hace que al final sienta mi cuerpo como un instrumento para seguir manteniendo placer, pero en realidad no estoy conectado ni conmigo ni con las personas con las que estoy teniendo relaciones sexuales, ¿no? Al final esto puede provocar muchas consecuencias a nivel de salud emocional, mental, de depresión, de soledad, y eso es lo que hace que terminen acudiendo a un recurso como el nuestro, ¿no? Esa necesidad, bueno, esa sensación de haber perdido el control. Cuando las personas jóvenes reconocen afectación ocasionada por este tipo de prácticas, intentamos indagar en que la propia persona reflexione sobre los propios consumos de drogas, sobre la gestión del placer y sobre todas aquellas situaciones en las que se ven involucrados que de alguna manera, afectados por el propio ambiente de la situación, se pueden dar situaciones donde no hay un consentimiento pleno. Va sumando distintos tipos de drogas con distintos tipos de dosis en un ambiente desinhibido donde lo único que buscas lícitamente es el placer. Llega un momento en el que no estás valorando bien los riesgos a los que te estás sometiendo, ¿vale? Y lo mismo que, bueno, puede no pasar nada, pues pueden pasar cosas, indudablemente. Se pueden dar situaciones de abuso, de falta de empatía, de situaciones que no pueden controlar. Lo que buscan en estas prácticas es sentir una emoción que normalmente en su vida cotidiana no la pueden sentir. Cuando terminan la práctica, eso que esperaban sentir no llega. No sienten lo que realmente ellos idealizan a nivel sexual y a nivel de placer. Entonces ese vacío va agrandándose, va creciendo y cada vez ese agotamiento emocional es más evidente en ellos. El principal objetivo cuando una persona acude a tratamiento es evitar que se sienta juzgado. Porque muchas personas que están en el contexto de chemsex, uno de los mayores miedos es hablar de este tema, ¿no? Abiertamente en la sociedad. Y el objetivo precisamente de hablar nosotros de este tema hoy, mañana o cuando sea necesario, es quitar estigma. El objetivo es que hay una persona que tiene un problema, que no se siente bien consigo mismo y que sea capaz de pedir ayuda sin que nadie recrimine o criminalice o enjuicie lo que hace o no hace con su sexualidad. Porque todo el mundo es libre de hacer con su sexualidad lo que le da la gana, pero precisamente el objetivo es que se sienta libre
Y en este contexto hay muchas personas que están ahí que no se sienten libres, que se dan cuenta que todo lo contrario, ¿no? Que están metidos en un ciclo del que les cuesta mucho salir. Si tras una sesión de Kensex sientes culpa, vergüenza, vacío, soledad, arrepentimiento y aún así sigues necesitando volver a la práctica porque has perdido el control, plantéate que debes buscar ayuda. Algo que me emociona como profesional y que por eso me interesa este tema es ver la evolución, ¿no? De personas que vienen a tratamiento pues, muy destrozadas emocionalmente, con mucho sentimiento de culpa, con mucha vergüenza, pensando que nunca van a volver a sentir placer o poder relacionarse de la misma manera sin consumo de sustancias, y ver pues cómo mejoran, cómo sonríen, cómo están ilusionados, cómo vuelven a tener contacto con su entorno, ¿no? Más cercano, con familiares, con amistades, y que pueden tener pareja que les dé la gana y como les dé la gana, y sentir placer y estar orgullosos de su cuerpo, de su sexualidad, de quiénes son, sin necesidad de consumo de sustancias, pues es maravilloso, ¿no? En cualquier adicción, ¿no? Ver esa evolución, pero más en personas que sobre todo tienen asociado su cuerpo, su sexualidad, el sentirse querido, aceptado en este entorno, ¿no? Entonces es mucho más emocionante ver que pueden mostrarse tal y como son. Si alguna persona joven nos está escuchando y le está resonando todo lo que hemos contado alrededor de las Chemsex, decirle que dé el paso, que venga, que reflexione con nosotros, que vamos a saber ayudarle.